Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un asna atada junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron su manto sobre ellos y Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus manos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban: ¿quién es este? Y la gente respondía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hola amigos y amigas, el relato que acabamos de escuchar es el así llamado relato de la entrada triunfal, entre comillas, de Jesús en Jerusalén. Pero no se trata de otra cosa que del triunfo del servicio. Jesús entra montado sobre un asna. El asno era el animal del servicio, el animal que estaba en la casa para los trabajos domésticos. Jesús no entra montado sobre un caballo, que era la máquina de guerra, sino que entra montado sobre un asna. Esto está indicando que Jesús tiene una actitud que no es el dominio, sino el servicio. Pero hoy, además de este relato, en el Domingo de Ramos se lee la Pasión, el relato de la Pasión según San Mateo. Sabemos que los relatos de la Pasión en los Evangelios en realidad son muy extensos, de tal manera que alguien dijo que los Evangelios son relatos de la Pasión con un prólogo extenso. Todos los evangelistas dedican mucho espacio a los relatos de la pasión y muerte de Jesús. Los hechos son fundamentalmente los mismos, sí, claro, aunque narrados de distintos modos, con perspectivas diversas, atendiendo siempre a las comunidades destinatarias. Los evangelios son predicaciones a comunidades. La versión de la pasión que se nos propone en este día es entonces Mateo. En nuestro comentario nos vamos a limitar entonces a mencionar algunos aspectos característicos de Mateo. Si bien también los otros evangelistas citan las Escrituras, claro que sí, pero no con tanta insistencia como Mateo. Mateo cita muchísimo textos del Antiguo Testamento, nociones que se manejan en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es esto? Porque Mateo es un escritor que dedica su evangelio a las comunidades cristianas que vienen del judaísmo. Por lo tanto, son comunidades que han sido educadas en la espera de un Mesías vencedor. Un Mesías vencedor. Tiene él que presentar a Jesús como Mesías crucificado. A los judíos de aquel tiempo y a todos los que también hoy se escandalizan frente a un Mesías derrotado, Mateo va a responder: las profecías del Antiguo Testamento anuncian ya a un Mesías humillado. Lo presentan como compañero de todo hombre que sufre y que se siente oprimido. Dios nos ha hecho saber en su Hijo
que no vence el mal impidiéndolo con intervenciones milagrosas, sino convirtiéndolo en una ocasión de crecimiento para el hombre. El texto que hoy se nos propone de la Pasión, según San Mateo, dice que uno de los que estaban allí con Jesús sacó la espada y le hirió al servidor del sumo sacerdote la oreja, le cortó la oreja. Y Jesús, ¿qué le va a decir? Guarda la espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Una enseñanza en la que insiste sobre todo Mateo es el rechazo absoluto a la violencia, el rechazo al uso de las armas. Solo él nos transmite las palabras de Jesús a Pedro: envaina tu espada, quien a espada mata, a espada muere. Tertuliano, un apologeta del siglo II-III, decía: desarmando a Pedro, Jesús ha quitado las armas de las manos de todo soldado. Los primeros cristianos lo tenían bien claro. Un discípulo de Jesús debe estar dispuesto, como Jesús, siempre a dar su vida por el hermano, no a matarlo, nunca, por ninguna razón. El discípulo de Jesús conoce solamente una fuerza, la fuerza irresistible del amor. Es la única fuerza que puede construir un mundo nuevo. Aparece luego la intervención de la esposa de Pilato, que le va a decir que no se mezcle en este asunto de este justo, porque por su causa ha tenido un sueño ella que la hizo sufrir mucho. Todo este relato expresa el drama de este pueblo y la responsabilidad que se ha traído sobre sí no recibiendo al Mesías que Dios le ha enviado. Turbado por la corrupción catastrófica que había golpeado a Israel en la segunda mitad del siglo I después de Cristo y que terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70, Mateo ha intuido la causa de tantos males. Los judíos habían escogido la violencia y el rechazo de Jesús. Han rechazado el reino de la paz anunciado por Jesús. Jesús ha llorado sobre Jerusalén porque no ha podido cambiar el corazón de su pueblo de Israel. El evangelista quiere ponernos en guardia ante el peligro de cometer los mismos errores. Quien se aleja de Jesús para seguir otros mesianismos, quien confía en la violencia, quien cultiva proyectos de dominio sobre los demás, termina siempre provocando desastres. Ahora escuchemos algunos textos propios de Mateo, narrados por Mateo, algunos hechos extraordinarios. Se habla del templo y se habla del velo del templo que se rasgó en dos. Luego se habla de que la tierra tembló, que las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, muchos resucitaron, los que habían muerto resucitaron. Salieron de las tumbas, se aparecieron a mucha gente. Aparecen 7 verbos en este relato de aparentes hechos extraordinarios. No son relatos de hechos milagrosos. Esto que dice Mateo hay que entenderlo no como la crónica de un acontecimiento sucedido el 7 de abril del año 30 a las 3 de la tarde, día y hora en que muere Jesús, sino que es la afirmación de un teólogo que en el momento de la muerte de Jesús se da cuenta de que están haciendo un mundo nuevo. Y entonces el escritor del Evangelio toma imágenes del Antiguo Testamento para darnos a conocer lo que pasó en el momento de la muerte de Jesús. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Realmente se rasgó. Mejor, fue rasgado. Esto se llama técnicamente un pasivo divino. Son verbos que emplea el escritor del Evangelio para nombrar, diríamos, el nombre inefable de Dios. Fue rasgado el velo del templo.
de arriba a abajo. Dios ha rasgado el velo del templo. El velo separaba dos lugares, el santo de los santos, así se llamaba. El santo de los santos se decía que ahí estaba la presencia de Dios en ese lugar. Y ahí podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año para derramar la sangre de un animal sobre la piedra de la fundación del mundo. El velo fue rasgado, es el velo que separaba a los hombres de Dios. Ahora el hombre tiene acceso a la casa de Dios. El hombre puede ver el rostro de Dios en el rostro de Jesús. Luego la tierra tembló. La tierra mejor fue sacudida. Es la imagen del terremoto. Cuando Dios desciende al monte Sinaí para hablar con Dios, el monte tiembla también, una imagen del Antiguo Testamento. Cuando Dios entra, siempre algo se desacomoda. La presencia de Dios no nos deja indiferentes. El mundo ha sido dado vueltas. Es entonces la caída del mundo antiguo y el inicio de un mundo nuevo. Pensemos en nuestra vida cuando dejamos entrar a Dios en nuestra vida. Y entonces, ¿qué sucede? Desaparecen nuestros modos antiguos de relacionarnos con los demás. Aparece un mundo nuevo. Las rocas se partieron. Y recordemos el texto del profeta Ezequiel, capítulo 36. Les daré un corazón nuevo, pondré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Las rocas se partieron. Desde que Jesús muere en la cruz, el hombre no se confronta ya con el modelo humano de este mundo, sino con quien Dios reconoce como a su Hijo, que es Jesús de Nazaret. Desde que Jesús muere en la cruz, el mundo entonces tiene un nuevo mensaje. ¿Y cuál es? Que el hombre realmente humano no es aquel que obtiene logros en este mundo, sino aquel que da su vida por amor. Las tumbas se abrieron. No se trata de un relato de un hecho material. Se refiere al profeta Ezequiel capítulo 37, habla de aquellos huesos secos, refiriéndose a Israel. En Jesús se cumple esta profecía. Cuando Jesús muere, desciende al inferí, es el infierno, pero no en el sentido del lugar donde está el fuego y el diablo, sino lo que pensaban los hebreos es el Sheol, el Hades, el lugar de las sombras, el lugar de los muertos, donde Dios no está. Y entonces de ahí saca a Adán y a toda la humanidad para introducirla en una vida que no tiene fin. Esto hace Jesús. Luego aparece este personaje enigmático, Judas. Judas, el que lo entrega a Jesús. ¿Qué pasa con Judas? Aquí no diríamos, se nos relata que Judas murió ahorcado. En este texto se nos relata que Judas murió ahorcado. En cambio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos otro final de Judas. Muere de otra manera. Mateo habla de un suicidio de Judas. El libro de los Hechos más bien dice que se trató de un accidente, que se cayó y su cuerpo, diríamos, fue a parar contra el suelo, se reventó contra el suelo. Nunca sabremos históricamente cómo han sucedido los acontecimientos. Seguramente ha sido una muerte dramática de la cual los cristianos toman un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Tendremos que prestar atención a las elecciones que hacemos porque podremos arruinar nuestra vida como lo ha hecho Judas. ¿Qué le pasó a Judas? Le pasó que no entendió a Jesús. Después de 3 años de estar con él, se dio cuenta de que Jesús era peligroso. ¿Peligroso para qué? Para las estructuras religiosas. ¿Por qué? Porque se alejaba de las tradiciones del pueblo. Judas no se arrepintió. Sabemos que el arrepentimiento viene de la humildad. En cambio, el remordimiento viene del orgullo. Cuando en la vida nos damos cuenta de nuestros errores, lo más acertado es ir a Jesús. Entonces, contrario al remordimiento,
El arrepentimiento es hacia Dios y nos hace, diríamos, nos hace experimentar su misericordia. Nos lleva a considerar nuestra conducta de acuerdo al corazón de Dios. Cierto que pueden haber lágrimas, pero nunca hay desesperación, porque en Dios siempre hay perdón. Es clásica la diferencia entre Pedro, que expresa arrepentimiento por haber negado a Jesús, y Judas, en el cual hay simplemente un remordimiento. Veamos ahora otro detalle del evangelista Mateo. Se dice que las autoridades religiosas, los sumos sacerdotes, van a Pilato y le dicen que ellos se acordaban de que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Entonces Pilato ordena que el sepulcro de Jesús sea custodiado por 3 días, no sea que los discípulos roben el cuerpo y digan después a la gente que Jesús ha resucitado. Desde que Jesús llega a este mundo, los dominadores han visto en Jesús siempre una amenaza, un ser peligroso para sus criterios. Las autoridades políticas y religiosas se reunieron para poner en el sepulcro a aquel que consideraron peligroso. Al no estar seguros, piden a Pilato unos guardias. Estos guardias, ¿qué son? Son el símbolo de los poderes de este mundo, que intentan mantener siempre encerrado en el reino de los muertos al Señor de la vida. Pero este poder humano se estaba enfrentando con el poder de Dios, que es el poder del amor. Y sabemos que el amor siempre vence. Hasta la próxima.